Hey, muy buenas a todos mis espectadores. Espero estén teniendo un hermoso y excelente día. En esta ocasión, en materia de Derecho Civil y Obligaciones, les vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones por parte de estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Departamento de Derecho Privado y Procesal. En este caso presentado por Jiménez Sorto, Daniela Zuleima, López Quesada, Magali Beralí, López Rosa, Cristian Ariel, Lobos Reyes, Verónica Elizabeth y Martínez Díaz, Cristian Leonardo. Iniciando principalmente con el concepto jurídico de obligaciones, establecido como el vínculo jurídico de dos o más personas, una llamada deudor y el otro acreedor, que viene a constituir el nacimiento de obligaciones en el contexto de la vida jurídica. A continuación les presentaremos las siguientes clasificaciones. Obligaciones de ejecución instantáneas y obligaciones de ejecución sucesivas, atendiendo a su cumplimiento. Las obligaciones de ejecución instantáneas son aquellas que se caracterizan porque se cumplen en un solo momento, siendo indiferente que se cumplan desde el momento mismo de la celebración del contrato o con posterioridad a él y por ambas partes. Si el contrato es bilateral, los caracteriza el hecho de que las obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto. Como un ejemplo de las obligaciones de ejecución instantánea tenemos lo que es la compraventa, ya que a un plazo es un contrato de ejecución instantánea, es decir, que se entrega la cosa en un solo momento por el vendedor al comprador y el precio se paga en un solo momento. Las obligaciones de ejecución sucesivas se caracterizan porque una de las obligaciones de las partes se desarrolla continuamente en el tiempo. Las prestaciones que ella envuelve se van desarrollando a medida que el tiempo transcurre. Es de absoluta necesidad que el tiempo pase para que la prestación se pueda cumplir. Como ejemplo, tenemos lo que es el contrato de arrendamiento, ya que la obligación del arrendador es la de proporcionar el goce de la cosa al arrendatario, para que la utilice por un periodo largo si se trata de un inmueble. La obligación en este caso del arrendador se cumple a medida que el tiempo va pasando, porque proporciona el goce del inmueble para que el arrendatario pueda vivir en ella. Asimismo, mencionaremos sobre las obligaciones principales y las obligaciones accesorias atendiendo a su existencia, ya que las obligaciones principales son aquellas que para tener existencia se bastan a sí mismas, es decir, que no necesitan de otros. Dentro de estos tenemos el contrato de compraventa, el comodato, etc. En el artículo 1932 de nuestro Código Civil encontramos que el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, inmueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituirla la misma especie después de terminar el uso. Y asimismo tenemos también sobre las obligaciones accesorias. Estas son aquellas que precisan de otros actos para existir. Dentro de estos tenemos lo que es la fianza, la prenda y la hipoteca, y no tiene vida propia, sino que requiere de otra obligación principal a la cual accede. En el artículo 2180 tenemos que la hipoteca se extingue junto a la obligación principal, es decir, que ésta sí tiene dependencia de otra. La siguiente clasificación versa en sujeto simple y con pluralidad de sujetos. La de sujeto simple es la que está compuesta por un acreedor y un deudor. La de pluralidad de sujetos, estas son las obligaciones de sujeto plural, las que responden a varios acreedores o pesan sobre varios deudores con respecto a una sola prestación debida y en razón de una causa única. Esta puede ser originaria y sobreviniente. Las ordinarias es cuando la pluralidad de sujetos nace desde la constitución de la obligación, y la sobreviniente es cuando, habiendo comenzado la obligación de sujeto simple, pasa a ser con pluralidad de sujetos.
Esta generalmente, como ejemplo, se incorpora en relación a las obligaciones hereditarias. Estas obligaciones de pluralidad de sujetos se pueden dividir en solidarias, conjuntas mancomunadas e indivisibles. Las solidarias son aquellas de pluralidad de acreedores o deudores, o de ambas, que cada uno de los acreedores puede exigir el total de crédito a cada uno de los deudores, sin que éste se pueda oponer, pues cada deudor solidario se encuentra en la obligación de pagar o solucionar el total de la deuda, y así para extinguir la obligación. Shrek, hoy saldaré mi deuda. El artículo 1382 del Código Civil menciona en el inciso 3 que debe ser expresamente declarada. Entonces deben estar de acuerdo a las partes, los deudores en este caso. Las conjuntas o mancomunadas se dividen en pleno derecho entre los acreedores y los deudores, de modo a que cada acreedor no pueda exigir sino su parte a cada deudor, solo perseguidas por parte de éste. Esto quiere decir que el deudor solo debe pagar su parte. Tienes una deuda que pagar. Las indivisibles, estas no son susceptibles a división. En estas no admite división por su unidad natural, por disposición legal, como ciertas obligaciones, por los perjuicios que ésta origina, siendo la unidad forzosa que se proviene de un acto o contrato. Como menciona el artículo 1395 del Código Civil, que ésta menciona según tenga objeto susceptible de división. A continuación, les hablaré de su siguiente clasificación. Las obligaciones se pueden clasificar en positivas y negativas. Las obligaciones se clasifican en positivas y negativas de acuerdo en lo que consista la prestación en un hecho o en una abstención. Esta clasificación está completamente relacionada con la obligación de dar, hacer y no hacer, en donde el dar y el hacer son positivos y el no hacer es el negativo. Más adelante se estará explicando más acerca de esta otra clasificación. Actualmente la clasificación positiva y negativa carece de importancia práctica. Solo se utiliza prácticamente en condiciones imposibles, en donde prácticamente se podría tener una aplicación, pero actualmente carece de importancia y poco se utiliza. Otra de las clasificaciones de las que vamos a hablar de la obligación es la de especie o cuerpo cierto y la de género, en donde podemos definir al género como un conjunto de organismos y la especie en la división de estos organismos. Al obligarse una persona es natural que se determine a qué se obliga, que se señale la prestación. Cuando hablamos de prestación es lo que se podría definir lo que constituye el objeto de la obligación, lo que se debe realizar el deudor para satisfacer los derechos del acreedor. Esto puede consistir en dar un objeto o entregar una cosa. Más adelante le estaré dando un ejemplo. Esta determinación puede ser clasificada entre máxima y mínima. Cuando es mínima, la obligación es genérica. Estamos hablando del género, que se puede definir como aquella en que se debe una especie indeterminada de un género determinado. En cambio, cuando se tiene determinación máxima, se denomina de especie o cuerpo cierto, aquella en que se debe una especie determinada de un género también determinado. Esta clasificación tiene importancia en cuanto a la forma de cumplir las obligaciones y sobre todo en lo que se dice relación con el riesgo de la cosa debida.
Un ejemplo sería: Pedro vende un perro Doberman, sin indicar cuál, pero el legislador le basta con que haya una determinación. Como ya les expliqué, la determinación es el objeto de la obligación, o sea, el perro. Entonces, esta sería la determinación mínima, porque no se especifica qué perro, solo dice el perro. Eso sería el género. La máxima sería cuando en el contrato especificara: Pedro vende un perro llamado Luke. Ahí ya sería mínima, porque ahí especifica cuál perro es el que está vendiendo. Gracias por su atención prestada. A continuación les hablará mi siguiente compañero. Según que las obligaciones den o no acción para exigir su cumplimiento, se dividen en civiles y naturales. Lo normal es que el acreedor tenga acción para exigir el cumplimiento al deudor. En este caso, la obligación es civil. Lo dice así el inciso segundo del artículo 1470. Obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. La obligación civil es fácil de ser interpretada y comprendida. En efecto, son las que nacen a partir de leyes o contravenciones, de las que no pueden acusarse de conocimiento y las que tienen una función en pos del equilibrio o contrato social que se han explicado antes. Los ejemplos de obligaciones civiles podrían ser pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño en cosa ajena, un contrato de depósito, una orden de restricción, las obligaciones que nacen a partir del matrimonio, cumplir con lo estipulado en un contrato, pagar los derechos de autor en los casos que correspondan y la prohibición de fumar en determinados sitios. Asimismo, excepcionalmente hay obligaciones en las cuales el legislador ha negado esta acción, que son las obligaciones naturales, que de acuerdo con el artículo 1470, inciso tercero, son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. En cuanto a las obligaciones naturales, la cuestión es algo más compleja. Aunque carece de acción jurídica para ser exigida por sus características, no debe confundirse con el simple deber moral, en la medida que sí produce una serie de efectos jurídicos. A este se le llaman efectos de las obligaciones naturales. Y los ejemplos de obligaciones naturales podrían ser un menor de edad que le preste dinero a otro, una deuda de juego, oposiciones de deudas en compensación a partir de una deuda no constituida formalmente, un demente que compra un producto sin estar en su capacidad plena, pago de una deuda sin obligación habiendo creído estar obligado a pagarla. Puras o simples y sujetas a modalidades. En cuanto a los efectos, al momento en que se producen, se clasifican en obligaciones puras o simples y obligaciones sujetas a modalidades. La obligación es pura y simple cuando produce su efecto normalmente. Por ejemplo, Pedro vende un caballo a Juan. Por otra parte, ya sabemos nosotros en qué consisten las modalidades, ciertas cláusulas que vienen a modificar los efectos de las obligaciones, la condición, el plazo y el modo. Obligación de objeto singular y pluralidad de objeto. Obligación de objeto singular. La obligación es simple cuando una sola cosa debe ser dada o un solo hecho ejecutado. Alcance de las obligaciones simples. Son simples las que tienen una individualidad unitaria, ejemplo, una piedra, un caballo o un libro. Son compuestas las que resultan de la conjunción o conexión más o menos intensa de varias cosas simples,
en las que las partes componentes se pueden distinguir y eventualmente reparar. Las obligaciones simples tienen por objeto cualquiera de estas tres clases: simples, compuestas físicamente, compuestas idealmente y universalidades de hecho. Son física y corporal cuando dan lugar a una entidad compuesta de partes diversas entre sí, físicamente coherentes como el edificio y la nave. Son compuestas idealmente en cuanto varias cosas se reúnen con un vínculo meramente conceptual, ejemplo, una biblioteca o un rebaño. Y son universalidad de hecho. Estas reciben el nombre de obligaciones de simple objeto múltiple, y en ellas el deudor debe entregar todas que la universalidad comprende. Obligación de objeto múltiple. La obligación es múltiple en su objeto cuando varias cosas deben ser dadas o varios hechos ejecutados. Las obligaciones múltiples admiten una subdivisión tripartita. Están las obligaciones alternativas o disyuntivas, que son aquellas en que todas las prestaciones entran en la obligación y todas en la solución o pago. Las obligaciones facultativas, en estas un objeto entra en la obligación, pero puede entrar otro en la solución. Y las obligaciones conjuntivas, que son aquellas en que las prestaciones entran en la obligación y todas en la solución o pago. Obligación de dar, hacer y no hacer. Obligación de dar es aquella que tiene por objeto constituir un derecho personal o real en una cosa del deudor a favor del acreedor. Toda obligación de dar va seguida de una obligación de entregar. Ejemplo: la compraventa de un auto o la venta de ropa. Obligación de hacer. Como su nombre lo indica, en ella la prestación consiste en un hecho del deudor. La subclasificación puede consistir en hacer un hecho jurídico o uno material. Es de la primera clase, la que tiene la persona y que ha prometido vender una cosa con posterioridad, y que tiene obligación de hacer un hecho material el artífice que se obliga a construir una cosa. Un ejemplo de este sería un contrato prenupcial de matrimonio o un contrato de depósito. Obligación de no hacer. Impone al deudor una abstención. La limitación de la libertad consiste en que el deudor no ejecute un hecho que lícitamente podría hacer al no mediar la obligación de esta. Ejemplo: la prohibición de fumar en algunos sitios y la venta de alcohol a menores de 18 años. Importancia de dar, hacer y no hacer. La clasificación que terminamos de hacer tiene interés para los efectos de las obligaciones. Uno de los derechos que tiene el acreedor con respecto al deudor es el de obligarlo forzosamente a cumplir su obligación. La ejecución forzada de la obligación. Esta ejecución forzada es siempre posible en la obligación de dar, y en la obligación de hacer es casi imposible. Bueno, esto ha sido todo, mis espectadores. Gracias por su atención. Espero tengan un hermoso día. Hasta la próxima.